Bueno, como usted sabe, médicamente lo que me han dicho aquí los expertos es que el coronavirus ha afectado más a los hombres que a las mujeres, pero la crisis económica, al revés, ha afectado más a las mujeres que a los hombres, de acuerdo a un estudio del Instituto Mexicano de la Competitividad. Desde que comenzó el confinamiento por la pandemia, se puso en evidencia la desigualdad laboral que hay entre hombres y mujeres. Y para hablar más de este estudio, le doy la bienvenida a Valeria Moy, directora general del IMCO y nuestra colaboradora. Hola Valeria, buenas noches. Hola Leo, buenas noches. A ver, cuéntanos de este estudio. Bueno, todos sabemos que ya había desigualdades entre las oportunidades laborales de los hombres y las mujeres. Eso me imagino que no sorprende a nadie. De entrada hay un dato bien interesante. Las mujeres en el país representan el 53% de la población de 15 años o más. Es decir, el resto de esa población, evidentemente, son hombres. De esas mujeres, el 39.6% participan en el mercado laboral, mientras que los hombres rebasa el 72%. Es decir, ya de entrada la participación de las mujeres es mucho menor en el mercado laboral, las de mujeres, que de los hombres. Y de Ok. hecho, no es solo más baja en México, es de las más bajas en Latinoamérica. Solo hay algunos países, por ejemplo, en Puerto Rico, Guatemala, Cuba y Guyana, la participación de la mujer es más baja de lo que es en México. En todos los demás países de Latinoamérica participan más las mujeres en el mercado laboral. Eso ya te abre la puerta a pensar que algo estamos haciendo mal en México de entrada, que las mujeres ni siquiera llegan al mercado laboral. Algo sucede de antes. Ahora, llega el coronavirus y esto cambia también. La realidad es que a partir de marzo, que es donde empezamos a ver los cortes para ver cómo se afecta pre-coronavirus y post-coronavirus, que bueno, todavía no podemos decir post-coronavirus desafortunadamente, pero con la información que tenemos es que las mujeres, en un principio, baja la participación laboral de las mujeres, también baja la de los hombres, eso por supuesto que es importante decirlo. Durante abril, mayo, baja la participación tanto de hombres y de mujeres, pero lo que se vuelve más interesante es que a partir de junio, la de los hombres se recupera y la de las mujeres no se recupera. ¿Qué cosa? Imagínate, en No, marzo no. el 76.4% de los hombres participaba en el mercado laboral. En abril fue 61, en mayo 61, en junio ya subió a 68, julio 72, agosto 73. Las mujeres en marzo participaban 44%, abril se cae a 35, en junio 39, julio 39, agosto 39. Es decir, no se recupera el mercado laboral de las mujeres. Lo que estamos viendo es que la recuperación laboral, entre comillas, está beneficiando más al género masculino que a las mujeres. O sea, a ver, para ponerlo en términos más llanos, están recontratando más rápido a los hombres que a las mujeres. Tal cual. Los hombres están recuperando más rápido su empleo que las mujeres. Y esto, pues, es muy representativo de lo que está sucediendo, ¿no? ¿Quiénes se están quedando en casa? Porque esto al final del día habla de una elección probablemente de familia, y también habla de la crisis particular que se está viviendo. Porque por un lado está la elección familiar, que uno pensaría que las decisiones quizás son racionales en ese sentido de, pues, se queda en casa el de menor ingreso, pero hay un tema adicional, que son los sectores donde se ocupan las mujeres. Las mujeres, por lo menos en el caso de México, están prioritariamente empleadas en el sector servicios. Y es el sector servicios el que más ha sufrido durante esta pandemia. Mm. Esos datos son impresionantes. O sea, el sector de las mujeres que trabajan, el 53% lo hace en alguna actividad relacionada con el sector servicios, hotelería, restaurantes, Claro. cuidados y demás. Este sector, al ser el más afectado, pues simplemente no se ha recuperado y la contratación de mujeres se ha, pues, prácticamente detenido. Llevamos 3 meses con los datos ya estancados en 39 y sí hay temas que parecen bien preocupantes, no únicamente de este estancamiento en la recuperación económica, sino también de las mujeres que sí están recuperando empleo, cómo lo están recuperando. Y vemos que se está ampliando una brecha laboral que la verdad es que se había ido cerrando con el tiempo. O sea, a México le había costado mucho trabajo cerrar esa distancia entre la participación de hombres y mujeres, pero ahí iba. Era lento, pero iba. Ahora lo que vemos es un retroceso
muy importante que se está agudizando, pues justo en estos meses, que no solo choca el coronavirus con la entrada al colegio, sino con la decisión de pues que alguien se tiene que quedar en casa, pues ayudando a los niños o ayudando con las labores del hogar, y se está optando porque ese alguien sea la mujer. Ahora, eso en los hogares, Valeria, digamos, donde hay papá, mamá y hijos, pero en México sabemos que hay muchos hogares donde nada más hay mamá e hijos, ¿no? Madres solteras. El 15% de los hogares, de acuerdo a ¿Cuánto? los últimos, el 15% de los hogares 15%, están fíjate. encargados solo Sí. por una mujer. Sí, sí, sí. Y ahí sí, pues eso está aún más complicado, porque si se quedan sin chamba, pues prácticamente no hay ingreso. Y ese es otro dato que tenemos bien interesante, que A ver. todos estos datos salen del INEGI, ¿no? Sí. Las mujeres se están ocupando más en el sector informal, está creciendo la ocupación de las mujeres en este sector, y hay un dato bien interesante. Las mujeres subordinadas y remuneradas, lo que entenderíamos normalmente como empleadas, las mujeres que tienen un patrón, que están aseguradas y demás, ese número ha ido bajando de forma consistente. Antes de la crisis del coronavirus, vamos a pensar en abril, ese grupo de mujeres representaba el 80%, las trabajadoras subordinadas y remuneradas. Ese número, ese mismo grupo, hoy está en 68.9%. ¿Cuál es el número que se está incrementando? Las trabajadoras propias, las trabajadoras por cuenta propia, porque no tienes oportunidad de regresar al mercado laboral, entonces, pero tampoco tienes ingresos, porque tienes que mantener a tu familia. Entonces te empleas en lo que puedes emplearte, y algo que es bien interesante es que el porcentaje de trabajadoras, mujeres no remuneradas, esto es un dato bien fuerte, las trabajadoras no remuneradas se ha incrementado de 3% que estaba en abril de este año a 6.4%. Entonces, ¿a qué se refiere esto? O sea, ¿quiénes son esas mujeres? Mujeres que trabajan y que no reciben ningún ingreso por su trabajo. Pero, a ver, dame un ejemplo. No. Bueno, podemos hablar también del trabajo que se hace en casa, que no se recibe ningún ingreso por hacerlo en casa, ¿no? O sea, amas de casa, digamos. Pero, por ejemplo, pueden ser trabajos de cuidado de los niños de alrededor, sin recibir un pago, ¿no? Sí, tratando de subsanar las faltas en los sectores o en las condiciones de las familias aledañas. Lo que estamos viendo tanto... Pero es altísimo, es altísimo. A ver, repítenos ese dato. Subió de 3.1 que era en abril a 6.4 en agosto. Se duplicó, más que duplicarse. De mujeres que trabajan, pero no les pagan nada. Trabajadoras no remuneradas. Ese es el rubro tal cual se reporta en la ENOE, la encuesta que levanta el INEGI. Ajá. Ahora, mira, la semana pasada tuvimos un debate muy interesante aquí sobre la pobreza y los programas sociales. Y me acuerdo que una de las conclusiones que sacamos es que el gobierno tiene que ser más flexible en sus programas sociales, tomando en cuenta esta nueva realidad del COVID-19. Porque todas esas mujeres que están siendo víctimas de la crisis económica del COVID-19 no están recibiendo ningún tipo de ayuda por parte del gobierno. ¿Es correcto, no? Es absolutamente correcto. Yo creo que hay un tema, Leo, que sí se tiene que hacer una perspectiva de género en las políticas públicas. Mira, sí. Normalmente yo no era una persona que defendía el tema de género, pero a raíz de mi entrada al IMCO, pues decidimos analizar el tema de competitividad desde la perspectiva de género, porque no es normal que esa fracción tan pequeña de mujeres participe en la economía. Entonces, en términos de competitividad, el país está perdiendo un montón de recursos y un montón de talento únicamente por la poca cantidad de mujeres que entra al mercado laboral. Entonces, esta área que está a cargo de Fátima Mace está encontrando un montón de datos que ya estaban disponibles, que lo único que hay que hacer es ordenarlos y ponerlos visibles, para que nos demos cuenta de lo que está sucediendo. Y claramente la parte de las políticas públicas, de las transferencias, de los programas sociales, del regreso a clases, de la educación, todo, Leo, todo tendría que tener una perspectiva de género, porque lo que nos muestran los datos es que la afectación a las mujeres en el mercado laboral está echando para atrás años de avance. De por sí habían sido pocos los avances, pues en el coronavirus se están retrocediendo muchísimos años y no se va a poder arreglar, no va a haber. A ti y a mí nos gusta mucho hablar del mercado y de las soluciones de mercado, pero este es un tema donde no hay soluciones de mercado, donde sí tienes que meter
algo de política pública, como diría Richard Thaler, tienes que poner un notch, un empujón, algo de política pública para mejorar las condiciones laborales, para mejorar los programas sociales y que beneficien, y uso las comillas, más a las mujeres porque están siendo más afectadas, no porque se quiera un trato distinto, sino lo que se quiere es un trato equitativo, y para mejorar esa posición de equidad sí se necesita tener otro tipo de políticas y no obviarlas. No es únicamente dar un ingreso o dar un recurso al mes. O sea, sí tiene que haber políticas diseñadas desde una perspectiva de género. He tenido oportunidad de platicar con muchas mujeres que están afortunadamente empleadas y que están trabajando desde sus casas, sobre todo, o no, o que ya regresaron a sus hogares, pero tienen a los hijos en sus casas. Y los hijos pues no van a la escuela y necesitan la ayuda de las mamás, porque los papás se involucran muy poco, hay que decirlo también en esto, ¿no? Hay que decirlo con todas sus letras. No, totalmente. Sí se lo dejan esto a las mujeres y se sienten abrumadas, Valeria, por esa carga, no solamente laboral, sino ahora el tema escolar. Es una doble carga, porque no es solo el tema laboral, es el tema de la casa, es el tema de la familia, el tema típico de la casa, el recurrente, y además el tema de los niños. Y para los niños también es complicado, porque te ven trabajando, te ven en una sesión de Zoom o en una reunión, y para los niños piensan que estás disponible, y entonces llegan a preguntarte cosas de la tarea, de la clase, de no sé qué, porque hay que reconocer también que en esta nueva realidad es muy complicado para los niños vivir totalmente en línea o en la televisión. Entonces necesitan ayuda de un adulto, y el adulto que está típicamente es la mamá, o el adulto al que recurren típicamente es la mamá. Esto es un momento muy complicado, desde luego para los niños y por supuesto también para las mamás en términos laborales. Pues muchas gracias, Valeria. Como siempre, el estudio se puede conseguir en la página de internet del IMCO, ¿no? Por supuesto, ahí está disponible y lo estamos difundiendo en todas las redes sociales. Y algo que es importante, lo estaremos actualizando todo el tiempo, conforme vaya saliendo la información laboral, y estaremos buscando más información, porque sí falta información desde el punto de vista de competitividad, muy importante del tema de género. Y ahí es donde el IMCO le va a echar ganas y vamos a ir generando más información cada día. No, pues los felicito porque creo que es una extraordinaria idea. Desde luego aquí las estaremos molestando para que nos pasen los resultados. Ninguna molestia, nos dará mucho gusto. Gracias, querida Valeria. Buenas noches. Bueno, vamos a hacer una breve pausa y viene otra de nuestras colaboradoras, Viridiana Ríos, para hablar de un tema muy difícil, otra vez por el que están atravesando las mujeres, la discriminación por su aspecto físico. Hágame usted el favor. Regresamos en un momento más.